Encomendamos delante de tu presencia, Señor, la predicación de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento. Danos una mente y un corazón dispuestos a ser instruidos y enseñados, Señor, por tu palabra. Danos, Señor, un corazón dispuesto, sensible, oídos atentos. Estamos casi al final del día y quizás hay cansancio acumulado o todavía una serie de tareas pendientes que tenemos que llegar a hacer a casa o que nos están esperando. Pero que todo eso podamos de momento, Señor, hacerlo a un lado para estar completamente atentos a la predicación. Dame sabiduría para hablar de manera clara, concisa, contundente, pero también, Señor, con la autoridad de tu Santo Espíritu para que tu palabra cumpla con el propósito para el cual sea preparado. Perdona, Señor, nuestros pecados y lávanos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que no haya estorbo entre tú y nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No omitas la disciplina en la vida de tus hijos. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hablar de la disciplina, hermanos, en la vida de los hijos es hablar de uno de los factores más elementales en la vida de todo ser humano. La disciplina, hermanos, es una necesidad básica. Así como necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos dormir y tenemos la necesidad vital de muchas cosas, hermanos. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de aprender la disciplina, de ser disciplinados. Propios y extraños dicen que para que un ser humano, para que un niño o una niña sea disciplinado y crezca sano, necesita ir a la escuela de la disciplina. Y la escuela de la disciplina no es el kinder, no la primaria, no la secundaria, no la preparatoria, no es la universidad, es la casa, es la familia. La disciplina es algo que se debe de aprender dentro del hogar. Dentro de ese grupo, dentro de ese círculo, dentro del amor de los padres, dentro de la dirección de los padres, dentro de la casa donde se vive, porque si no, hermanos, difícilmente se va a aprender en la calle. Habemos muchas personas que queremos que el maestro discipline a nuestros hijos. Creemos que porque los mandamos a la escuela van a ser hijos disciplinados y obedientes. No, si van a la escuela van a ser hijos que probablemente sean inteligentes, que probablemente tengan un desarrollo intelectual más allá quizás de otros que no tengamos la oportunidad. Pero eso no significa que van a ser obedientes o disciplinados. ¿Qué significa la palabra disciplina? La palabra disciplina, hermanos, es una palabra que significa enseñanza. Eso es algo muy interesante. La palabra griega que se traduce como disciplina significa enseñar, pero es una palabra que significa enseñar a través de dos maneras o a través de dos fuentes. Es enseñar a través de la instrucción verbal y, si es necesario, también a través del castigo físico. Disciplina es una palabra que significa enseñar a través de instrucciones verbales y si se hace necesario, a través del castigo físico. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, y llegamos al libro de Efesios, no lo busquen, capítulo 6, versículo 1, a los hijos se les da una orden y Dios les dice, obedezcan a sus padres. Esa palabra padres que Efesios capítulo 6, versículo 1 utiliza, se traduce como progenitores. Lo que la palabra de Dios le enseña a un hijo es que el hijo debe de aprender a obedecer a su papá y a su mamá de la misma manera, en el mismo nivel, con la misma responsabilidad. Habemos hijos o hay hijos que obedecen más a la mamá y menos al papá, o más al papá y menos a la mamá. Y eso pasa porque muchas veces los padres hacemos eso con nuestros hijos. No les enseñamos que deben de respetarnos a los dos por igual. O creemos que merece más respeto el otro porque el otro provee, el otro paga, el otro hace, el otro da. Y como a lo mejor nosotros no proveemos, no damos, creemos que no tenemos autoridad. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que un hijo sano, repito la frase, un hijo sano, o un hijo que pretende ser cristiano o decir que es cristiano, le debe reverencia y obediencia a sus dos papás. Y entiéndase papá y mamá, no papá y no mamá
y mamá. La Biblia no habla de una situación en la cual un hijo puede tener dos mamás, y no habla de una situación en la cual un hijo puede tener dos papás. Porque para que un hijo sea sano emocionalmente necesita una mamá y necesita un papá. Y a ellos, dice la Biblia, tiene que obedecerlos. Pero llegamos a Efesios, y aquí sí quiero que vayamos, capítulo 6, versículo 4, y nos enseña quién debe de aplicar la disciplina. ¿Quién de los dos papás debe de aplicar la disciplina? En estricto sentido, los dos tenemos la autoridad para disciplinar, pero la Biblia hace énfasis en uno de los dos. Efesios capítulo 6, versículo 4, la palabra de Dios dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y ustedes, papás, no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, críenlos. La palabra criar, hermanos, es una palabra griega muy bonita, muy interesante. Porque criar, hermanos, es una palabra que significa alimentar a una persona desde pequeña de manera correcta, para que cuando llegue a la madurez sea una persona sana. Criar en griego es una palabra que significa proveer todas las necesidades físicas, necesidades mentales o emocionales, necesidades espirituales. Esa palabra criar significa provéele a tus hijos en tu casa, en tu hogar, todo lo que necesitan, física, emocional y espiritualmente. Hazlo desde pequeños. Pero a diferencia del capítulo 6, versículo 1, que dice: hijos, obedezcan a sus padres, Efesios capítulo 6, versículo 4, la palabra padres significa papá, no incluye a la mamá. Ahora, yo acabo de decir que en estricto sentido los dos tenemos derecho a disciplinar, y eso es correcto. Lo que la palabra de Dios enseña es que preferentemente es el papá el que debe de disciplinar a los hijos. Porque el impacto emocional y psicológico que un padre puede dejar en la vida de un hijo cuando lo disciplina es mucho más grande que el que puede dejar una mamá. Una mamá da amor, da cariño, da protección, da consejo y también disciplina en ausencia del papá. Pero las situaciones más delicadas, más importantes, las debe de disciplinar el papá, el padre. Eso es lo más sano, porque eso le da confianza al hijo o a la hija. Le hace ver que tiene en casa una mamá, un papá, y que le ama y lo disciplina. Lo interesante de Efesios 6:4 es que dice: en disciplina y amonestación del Señor. Pero me regreso a la palabra alimentar o la palabra criar. Yo les dije hace rato que la palabra criar en griego significa proveer todas las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Pero como esa palabra antecede a la palabra disciplina, lo que la Biblia está enseñando es que la disciplina es una necesidad elemental en la vida de una persona. Si alguien quiere criar bien a sus hijos, tiene que disciplinarlos, ya sea con palabras o ya sea a través del castigo físico. Dice: y amonestación del Señor. Dice la palabra de Dios: oye, tú puedes amonestar con palabras y puede llegar el momento en que lo hagas a través del castigo físico, pero en ambos casos hazlo siempre de acuerdo a la palabra de Dios, siempre buscando que ese hijo o esa hija se mantengan fieles a Cristo, teman a Dios, te obedezcan a ti, porque la disciplina que tú les das es una disciplina que tiene como propósito instruirlos, no destruirlos, enseñarlos, no acabar con ellos. El consejo para la vida diaria que estamos estudiando el día de hoy se llama: no omitas la disciplina en la vida de tus hijos, porque cuando omitimos disciplinarlos, no los estamos alimentando completamente. Por eso es que la disciplina debe de ser oportuna. Vayamos a Proverbios capítulo 13, versículo 24. La enorme tarea de disciplinar es una bendición.
Hermanos, hay papás que dicen, no, yo no quiero disciplinar a mis hijos porque cuando yo era pequeño a mí me pegaron muy feo. Yo no quiero disciplinar a mis hijos porque cuando yo era pequeño a mí me maltrataron. Yo no quiero disciplinar a mis hijos porque cuando yo era pequeño a mí, ¿verdad?, me lastimaron. Por eso dice la Biblia que debe de ser conforme al Señor. Es decir, que podemos aprender una técnica adecuada, pero lo que no podemos dejar de hacer es disciplinar. ¿Por qué? Porque nos permite influenciar en el carácter de los hijos. Ojo, todas las personas nacimos con un temperamento. Eso es algo nato, es natural. Pero además del temperamento, todos desarrollamos un carácter, que no es lo mismo. Y este carácter, ¿verdad?, se va a desarrollar con base en cómo vivimos en el entorno. Ese temperamento, cuando crecemos, nos hace tener un carácter, y ese temperamento y ese carácter nos hace formar una personalidad. De tal manera que si nosotros satisfacemos la necesidad básica de disciplinar de manera oportuna, vamos a influir en el carácter de nuestros hijos para que su personalidad le haga ser una persona disciplinada. Hoy hay adultos que no les gusta trabajar, no les gusta llegar temprano, no les gusta cumplir, no les gusta ser responsables. Son berrinchudos a pesar de ser adultos. ¿Y saben por qué? Porque no fueron disciplinados correctamente. No hubo una influencia en su carácter que les llevara a entender que tenían responsabilidades que asumir. Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 24. El consejo para la vida diaria que estamos aprendiendo dice que no debemos de omitir la disciplina en la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios dice en Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, desde que es pequeño, desde que es un niño, lo corrige. A un niño de meses se le puede disciplinar, porque un bebé le puede tomar la medida a su mamá, aunque ustedes no lo crean. Lo que nosotros le enseñemos a un hijo durante los primeros 5 años de vida respecto a todo lo que tiene que ver con su vida, pero en este caso a la disciplina, va a afectar para bien o para mal durante toda su vida. Psicológicamente, hermanos, uno de los cambios más importantes que todos los seres humanos tenemos ocurre a los 5 años. Después, entre los 8 y la adolescencia. Si al llegar a la adolescencia no recibimos con oportunidad la disciplina que necesitábamos, entonces nuestro carácter se va a ver afectado. Eso no significa que en la adolescencia el hijo no va a tener momentos de rebeldía. No nos espantemos cuando los hijos llegan a la adolescencia y se comportan con rebeldía. Eso es natural, es normal, está bien. Hay papás que me dicen, ¿cómo va a estar bien que mi hijo sea rebelde? No puede estar bien que sea rebelde. No, sí está bien. Y está bien porque está aprendiendo a conocer los límites. Está aprendiendo a conocer las barreras que puede cruzar y las que no puede cruzar. Está aprendiendo a medir la verdadera fortaleza de sus padres, hasta dónde tienen la capacidad para poder detenerlos en sus errores, en sus faltas, en sus pecados. Y para eso necesitan violar normas, reglas. Y si no logran superar las normas y las barreras en casa porque son disciplinados, entonces tampoco van a violentar las normas allá en la calle. Pero si en casa logran superar las normas de la casa, van a violentar las normas en la sociedad en la que vivimos. ¿Nos damos cuenta? Eso es algo muy importante. A nadie nos gusta ser disciplinados, a nadie nos gusta. Pero la palabra de Dios dice que aunque al principio provoca un poco de tristeza, después da fruto apacible de justicia a los que en ella hemos sido ejercitados. Dice dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Quizás a veces como papás, al tener la necesidad de disciplinar a nuestros hijos, nos estremecemos, sufrimos y nos duele. Pero más nos va a doler no haberlo hecho. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 11.
Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, y después quiero que volteen a ver la imagen que está proyectada al frente. Tal vez disciplinar a nuestros hijos nos cause tristeza, nos cause dolor, nos duela y decimos, no, es que yo no quiero hacerlo. Hermano, hermana, si ustedes y yo no disciplinamos a nuestros hijos desde temprano, el dolor que nos quisimos evitar a nosotros y el dolor que les quisimos evitar a ellos va a ser más grande después. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice así: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Qué significa lo que dice el autor de Eclesiastés, hermanos? Si tú no disciplinas a tu hijo, si tú no lo castigas, si tú no intervienes cuando viola las reglas y viola las normas, entonces él en su mente va a pensar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces la maldad la va a multiplicar. Cada vez va a ser más rebelde, cada vez va a buscar cosas peores que hacer, hasta que llegue el momento en que su comportamiento sea incontrolable. Cuando nosotros por amor disciplinamos a nuestros hijos, es más probable que nos amen por haberlos disciplinado a que nos aborrezcan. Es más fácil que un hijo aborrezca a sus padres por no haberlo disciplinado que aborrecerlo por haberlo hecho. La palabra de Dios dice, hace rato que leímos el capítulo 6 del libro de Efesios, que la amonestación debe de ser del Señor, es decir, que debe de ser correcta, que debe de ser bíblica, que debe de buscar la enseñanza. Vamos a regresar, hermanos, al libro de Proverbios. Yo les decía hace rato que disciplina es una palabra que significa enseñar a través de las palabras y a través del castigo físico. Llega el momento en el que nuestros hijos no han obedecido una instrucción una vez, 2 veces o 3 veces. Y aunque no deberíamos de llegar a la tercera, porque en la primera debería de haber obediencia, a veces somos demasiado tolerantes. El problema es que muchas veces los hijos no obedecen ni siquiera cuando les hemos dado 10 oportunidades. Ese es el problema, decía yo hace rato, aprenden a tomarnos la medida. Si nosotros hiciéramos una encuesta, escuchen esto, si nosotros fuéramos a la escuela primaria o a la secundaria y le hiciéramos una pregunta, una sola pregunta a los niños o a los adolescentes, y esta pregunta fuera, oye, ¿después de cuántas amenazas sabes que tienes que obedecer? Ellos saben. No sé si me explico. La pregunta es muy simple. ¿Después de cuántas amenazas ya sabes que debes obedecer? Te van a decir, no, unas 8, unas 9. No, unas 6, unas 7. No, unas 10. Pero prácticamente nadie te va a decir a la primera. Y es porque los padres no estamos dispuestos a disciplinar de manera inmediata. Si lo hiciéramos de manera inmediata, no tendríamos que amenazar. Y no tendríamos de qué decir, es la cuarta, te las estoy contando. Porque los hijos aprenden a conocernos. Hace rato leímos, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, en Proverbios 13:24, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La Biblia entonces, hermanos, nos habla de una necesidad. Y esa necesidad se tiene que satisfacer. ¿Cómo podemos satisfacer la necesidad de disciplina cuando un hijo ha decidido no obedecernos? A través del castigo físico, a través del uso de la vara. Y como es algo que he hablado en otras ocasiones, voy a tratar de ser breve, pero no voy a dejar de mencionarlo con claridad. Cuando hablamos de un castigo físico, no nos referimos a bofetadas, no nos referimos a puñetazos, no nos referimos a cinturonazos, no nos referimos a aventarle lo primero que tienes a la mano, no nos referimos a decirles malas palabras. Nos referimos a usar una vara de un tamaño adecuado, de un grosor adecuado, que previa conversación con nuestros hijos, en la que debemos de tener la intención
de darles la oportunidad de explicar por qué la falta, de explicarles por qué merecen un castigo, de decirles que los amamos y de hacerles entender que ellos se han hecho acreedores a un castigo. Una vez que nosotros tenemos esa vara, procedemos a castigar en las nalgas de los hijos, ¿verdad? Que es el nombre correcto de esa parte de nuestro cuerpo, en un par de ocasiones. No hablo de darle 20 o 30. No hablo de desquitar el enojo. 2 ocasiones son suficientes. 3 cuando mucho. Pero no continuas. Le das una y le dices el por qué. Le das la segunda y tal vez si la situación lo amerita, le das la tercera. No más que eso. Dice la palabra de Dios, les voy a leer 4 proverbios. Si están tomando nota, anótenlos, no los busquen. El primero. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura, dice Proverbios 10:13. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15 y 26:3. Repito, el primero, Proverbios 10:13, Proverbios 22:15 y 26:3. Después, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, dice Proverbios 23:13 y 14. ¿Y qué significa? Si nosotros disciplinamos con vara, ¿se acuerdan de la imagen que vimos hace ratito? ¿Esta? Si castigamos con vara, le vamos a evitar esto. O la muerte, que acabe con su vida. Y después el cuarto, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, dice Proverbios 29:15. ¿Qué trae como consecuencia no disciplinar? Vergüenza para nosotros, malas consecuencias para ellos, incluso la muerte. Y quiero repetir, Dios reprueba las palabras hirientes, los golpes en cualquier parte del cuerpo, los puñetazos, las patadas, las quemaduras, las heridas con armas punzocortantes, cualquier cosa que lastime la mente, el corazón, los sentimientos y el cuerpo de un hijo. La disciplina no tiene como propósito lastimar, sino educar. Vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 18. La palabra de Dios nos hace esa advertencia. Sí, tienes que disciplinar de manera inmediata, pero ten cuidado. El autor de Efesios, el apóstol Pablo, dice en el Señor, pero el autor de Proverbios lo dice con mayor claridad. Y no es que no sea claro lo que dice Pablo, claro que es claro, pero el autor de Proverbios lo hace más claro todavía, porque la palabra de Dios dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De cambio, de corrección. Queremos corregirlos a veces cuando ya están viejos. Nunca lo hicimos de niños, nunca lo hicimos de adolescentes, pero cuando ya son jóvenes ya los queremos disciplinar. Cuando están casados, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo vas a corregir lo que ya creció mal? Ahora, no es que no pueda cambiar, pero ¿sabes? Es una tarea muy difícil. Pero dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay muchos padres viejos abandonados porque sus hijos no los aman, porque solo pueden recordar la manera en la que fueron destruidos cuando fueron niños. Dicen, yo no voy a cuidar a este viejo que acabó con mi vida. Qué triste. Qué triste. Tengamos cuidado. La disciplina bíblica que comunica amor y temor es aquella que se aplica con vara, como dije hace rato. Es recomendable una cantidad, 2, 3 ocasiones de manera pausada, y solo debe de aplicarse una vez que uno ha platicado con el hijo,
que le hace saber por qué merece un castigo, que le ha dado la oportunidad de expresar sus razones para cometer una falta, y al haber disciplinado, un hijo siempre debe de tener en claro nuestro amor y que ese amor no ha cambiado. Consejos. La disciplina es la primera medida. No presionemos con la vara para ser obedecidos. Ahí está la vara, ya sabes cómo te va a ir. No disciplines frente a los demás hijos. No permitas que hagan burla de quien está siendo disciplinado. Disciplina a todos por igual. Da la oportunidad de hablar. Enséñale a enfrentar la consecuencia de sus faltas. Enséñale a pedirle perdón a Dios y a los demás. Pide perdón si fuiste injusto. Educa muy bien al primogénito y probablemente los siguientes serán más obedientes. El castigo es un acontecimiento, no un momento de diversión. Disciplina siempre que tengas que hacerlo. Nunca contradigas a tu cónyuge si es que lo tienes cuando está disciplinando. Si lo está haciendo mal, habla en privado con él o con ella. La disciplina no debe cambiar nuestros sentimientos a nuestros hijos. Nunca rompamos la comunión con un hijo que ha sido disciplinado. El castigo termina en el momento en el que ya lo hemos castigado. Porque llega a la mesa y no me hables que sabes que no me tienes contento. No, todo terminó cuando el castigo sucedió. Después, todo es normal. Estos sermones, hermanos, de los miércoles son sermones cortos. No pretendo agotar el tema. Pero sí me gustaría hacer referencia a una cosa. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, no solamente ellos van a pagar las consecuencias, las vamos a pagar también nosotros. Les voy a dejar de tarea que ustedes lean en casa 1 Samuel 2:22 al capítulo 3, versículo 14. Que nos habla del sacerdote Elí, un hombre que conocía de Dios, conocía la ley de Dios, conocía la palabra de Dios, era el guía espiritual del pueblo, pero tenía hijos muy rebeldes a quienes no disciplinó. Sabedor de la responsabilidad que tenía, no lo hizo. Dios habla con ese sacerdote y le hace saber que él decidió honrar más a sus hijos que a él. Y que como consecuencia de no haber cumplido con la responsabilidad de disciplinar a sus hijos iban a morir. Y él también. Qué tremendo. Qué tremendo. Dios nos ha dado una responsabilidad. Cumplamos. Proveamos para todas las necesidades de nuestros hijos y entendamos una cosa. La disciplina es una necesidad básica en la vida del ser humano. Que Dios les bendiga, hermanos.